Los antivalores y falta de patriotismo, amor por México, empatía hacia los mexicanos y solidarizarse con el sufrimiento que son objeto de parte de la delincuencia organizada que protege la señora Corcholata con un disfraz de presidente demócrata y humanista, y que en los hechos demuestra que es una farsante, pues en su circo del pueblo, ridículamente así bautizado por la Corcholata, siguiendo las indicaciones del narcopresidente, que es el que manda y ordena en la chingada a esta Corcholata, manifestó que no quiere confrontación con el gobierno de Donald Trump, el que ya le impuso aranceles del 25% sobre todos los productos mexicanos que ingresen a territorio gringo, además de la amenaza de que va a invadir a la nación para perseguir a los delincuentes y narcos que la Corcholata protege con su política de abrazos y no balazos. Y en su circo, pues, manifiesta que no quiere confrontación, que todo se puede resolver mediante la coordinación, la cooperación, que porque ella, con su gobierno, puede combatir conjuntamente a la delincuencia con el ejército norteamericano, que porque la soberanía no es negociable. Solamente en este punto tiene la razón la Corcholata. Efectivamente, la soberanía no es negociable y la Corcholata la está poniendo en venta como si fuera una mercancía, cuando es la esencia fundamental de cualquier país, porque la soberanía significa independencia, competencia absoluta de un gobierno para poder ejercer los poderes, sea el régimen que sea, democrático, dictatorial, totalitario, aristócrata, etcétera y etcétera. Y para demostrar las barbaridades y pendejadas de la Corcholata, que ella misma se mata con su lengua, me permito exhibir sus declaraciones así. Quiere confrontación. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Es tan pendeja y tan mediocre esta mugrosita, y le pongo ese adjetivo de mugrosita percudida, porque sale siempre con su cuello de tortuga, todo puerco, negro, y no sé si será por su transpiración o será por el cebo que le pone su peinadora o su estilista, a la cual le paga 100,000 pesos, cuando que supuestamente ellos son el ejemplo de una pobreza franciscana y que no pasa de ser un puro cuento para convencer a sus borregos que no deben de aspirar a progresar en la vida, sino que deben ser simples esclavos, simples súbditos, simples borregos del corral de la señora Corcholata, como otrora lo fueron con el narcopresidente. Pero como eso es harina de otro costal, simplemente quiero manifestar que la señora Corcholata vende la soberanía de la nación, pues dice y lo reconoce que la soberanía no es negociable, y sin embargo está de acuerdo en hacer cooperación para combatir a los narcotraficantes en suelo mexicano,
en compañía del gobierno de Estados Unidos o de sus ejércitos. Y eso es ser una vendepatria, es una traidora, porque la soberanía es el aspecto fundamental para poder ejercer los poderes de una nación. No puede ser posible que un Estado se culimpine sobre otro Estado para ponerlo bajo su égida, bajo su dominio. Y lo que está haciendo la corcholata es ponerse de tapete del señor Donald Trump, porque reconoce la pendeja que siempre y cuando haya cooperación, tanto el gobierno norteamericano como el mexicano, que ella preside indignamente, porque es una presidenta espuria, que pueden combatirla juntos en suelo mexicano. Nomás volteemos la tortilla. ¿Ustedes creen que Donald Trump va a permitir, en base al disfraz de la cooperación que esgrime la corcholata como disco rayado, que vaya a penetrar soldados o Guardia Nacional territorio norteamericano para luchar contra la delincuencia que asola o azota a los norteamericanos? Está pendeja esta señora, pero eso pues, es un problema personal de ella, exhibirse como una mediocre. Pero el problema es que estamos de por medio los mexicanos que sí pensamos y que sí somos patriotas y que no estamos de acuerdo en seguir soportando tantas estupideces de la señora corcholata. Y para demostrar que esta persona tan estúpida cayó en el carlito de Donald Trump, aceptó mandarle 10,000 soldados para cuidar sus fronteras, y todo bajo el disfraz de la cooperación para engañar a sus borregos, que no está vendiendo la soberanía de la nación mexicana. Y dice así la cochinita puerquita lo siguiente. Finalmente, pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas, y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Fíjense nada más las barbaridades que está reconociendo la corcholata, que le mandó ya 10,000 soldados para proteger las fronteras de los norteamericanos desde Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Baja California, etcétera. Eso es entreguista, eso es ser servilista del gobierno norteamericano, y está vendiendo la soberanía de la nación, que como ella bien dice no es negociable, y sin embargo la pendeja está cediendo al dominio o a la presión de Donald Trump. Porque vuelvo a sostener que la soberanía de una nación es el de que ésta ejerza su libertad, su independencia, su capacidad absoluta sobre el dominio de su territorio, incluyendo cualquier sistema de gobierno, sea un gobierno abusivo, un gobierno monárquico. La soberanía es lo que caracteriza precisamente la independencia, la libertad, el dominio absoluto de un país sobre su territorio. Pongo como ejemplo cómo se desgarró las vestiduras el narcopresidente cuando Ecuador apresó a uno de sus beneficiados, Jorge Glass, en Colombia, que lo tenían como huésped, que no es una figura que se dé en materia de asilo político, porque lo querían mandar o asilar en México,
para que junto con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, hicieran guerrillas en Ecuador para derrocar al actual presidente Daniel Noboa. Y en esa condición o en esa circunstancia, el narcopresidente intervino hasta en la Corte de Justicia Internacional, doliéndose de que se haya invadido la embajada de México en Ecuador, que porque es parte de la extensión territorial de México, y que estaba el sujeto que resultó un Vivales, un delincuente de la peor ralea, que fue detenido de la misma embajada, y hasta la fecha sigue la presión del gobierno de México contra ese país, y sin embargo la corcholata muy cómodamente vende la soberanía simplemente porque no quiere que le imponga Donald Trump aranceles. Y además va de por medio que está desobedeciendo las órdenes del narcopresidente, que es el que manda de facto en la chingada, porque el narcopresidente no quiere que se castigue a la delincuencia organizada, porque estos sujetos son los que lo apoyaron con millones de dólares, especialmente el cartel de Sinaloa, y está pendiente ahorita en Estados Unidos que el Mayo Zambada cumpla su amenaza de meterlos en el problema de que sí participan y participaron en la delincuencia organizada. Ya les puso un ultimátum para que o lo repatrian de Estados Unidos o va a soltar la lengua este sujeto. Y es por ello que se encuentran entre la espada y la pared, porque por un lado están permitiendo que Donald Trump invada la soberanía de la nación, siempre que sea, entre comillas, con cooperación. Y por otro lado, pues están poniendo en riesgo la alianza que tuvo el narcopresidente y que ratifica la corcholata con la delincuencia organizada. Pero eso será tema de otro video. El asunto fundamental es que quiero concluir que la señora corcholata es una pobre pendeja, ignorante, una zafia, una mediocre, porque ella no debe de permitir en ningún convenio de cooperación, como lo llama, para que tropas americanas ingresen a territorio mexicano. ¿Por qué? Porque el artículo 89 de la Constitución Federal, en su fracción 10ª, establece que son facultades del presidente de la República la defensa de la soberanía nacional, tanto interior como exterior, y que además se convierte en la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que significa que esta mujer mediocre, mugrosita, cochinita, puede disponer de todas las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, de Seguridad Nacional, etcétera y etcétera, para combatir la delincuencia. Es decir, que la corcholata no tiene por qué celebrar ningún convenio para vender la soberanía, porque ella está en posibilidad, repito, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, para poder combatir a este cáncer que ha asolado al país con más de 250,000 muertes dolosas, y se sigue repitiendo el drama todos los días. Lo que pasa es que la señora corcholata está metida hasta las chanclas con la alianza que el narcopresidente tuvo con el cartel de Sinaloa, y que la corcholata sigue sosteniendo ese acuerdo, pues ya ordenó
que el señor Ebrard, secretario de Economía, se traslade a Estados Unidos para poder realizar convenios para la repatriación del Mayo Zambada. Es decir, que la corcholata resulta que es una traidora a la patria por celebrar convenios de cooperación con Estados Unidos para que allanen suelo mexicano con el pretexto de la cooperación de combate al narcotráfico. Y la segunda, que está interviniendo en la extradición de el Mayo Zambada, que es un delincuente que no merece clemencia, que lo que requiere es que se aplique la ley en todo su rigor, y sin embargo la corcholata está viendo por un delincuente, y que si está viendo por el Mayo Zambada, para que no haya discriminación, que está prohibido por el artículo 1 de la Constitución Federal, debe hacer lo propio, solicitando la extradición del señor García Luna, que son entre el Mayo y García Luna los mismos delincuentes más deleznables y más peligrosos que ha existido en toda la humanidad. Eso es lo que la corcholata está haciendo, vendiendo la soberanía y convirtiéndose en cómplice, en alcahuete de la delincuencia que representa el señor Mayo Zambada. No tienen vergüenza, bola de corruptos. Gracias.